Se presenta iniciativa para fortalecer el combate al feminicidio. Nueva ley homologará el feminicidio en todo el país. Se fortalecen fiscalías especializadas. Ley contempla mayor protección para familias de víctimas. Avanza programa de vivienda con más de 24,000 hogares en Morelos. CEP y SEDATU regularizarán escuelas en zonas rurales. Clara Brugada atiende a más de 4,000 personas en audiencia ciudadana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. Se presenta iniciativa para fortalecer el combate al feminicidio. Esta mañana, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará al Congreso la iniciativa de la Ley General sobre Feminicidio para que todas las fiscalías del país investiguen este delito bajo los mismos criterios y protocolos con el fin de combatir la impunidad. Recordó que la reforma constitucional en materia de derechos de las mujeres ya reconoce la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia y explicó que la nueva legislación fortalecerá la investigación con perspectiva de género, evitará que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de manera incorrecta, dará mayor peso a los antecedentes de violencia denunciados por las familias y garantizará que quienes cometan feminicidio reciban la máxima sanción prevista por la ley. Como primera mujer presidenta, asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia, contra la violencia. Y para ello lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres, que no estaban plenamente establecidos. La igualdad sustantiva, que significa igualdad en todos los ámbitos de la vida de las personas, entre hombres y mujeres, pero particularmente reconociendo también los derechos de las mujeres, porque hay derechos particulares de las mujeres, y a eso se refiere la igualdad sustantiva. Ahí mismo en la Constitución establecimos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y establecimos que a trabajo igual, salario igual, que no debe haber brecha salarial entre mujeres y hombres si realizan la misma actividad. Eso fue establecido en la Constitución. El 3 de octubre de 2024 enviamos esa iniciativa al Congreso y ese mismo año fue aprobada, de tal manera que las mujeres ya están en la Constitución. A partir de ahí se aprobaron distintas leyes que tienen que ver con que haya la suficiente norma en nuestro país para que lo que escribimos en la Constitución se cumpla. El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer, pues es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer. En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios. Y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción. Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es, por un lado, la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través de el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación y el no al machismo, como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio. ¿Qué ocurre en las fiscalías actualmente? En algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio, o la muerte violenta de una mujer, aun y cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, se tardan mucho en reconocer la exposición de los familiares respecto a la violencia que pudiera haber vivido la mujer previamente.
Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio. Evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable, de quien cometió este delito, que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar, lamentablemente, cerca del 90% de los casos de feminicidios fueron cometidos por la pareja, por la expareja o por algún familiar directo. Y muchas veces, aunque la familia le diga a la fiscalía que vivía violencia, difícilmente puede reconocerse o se dice, ¿por qué no lo denunció previamente la mujer? Cuando muchas veces no lo denunció por miedo. Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios. Nueva ley homologará el feminicidio en todo el país. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa de ley general sobre feminicidio busca eliminar las diferencias que existen entre las legislaciones estatales para investigar y sancionar este delito. Señaló que la propuesta unifica la definición del feminicidio, establece una pena homologada de 40 a 70 años de prisión, incorpora agravantes cuando la víctima sea embarazada, tenga discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante y contempla sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad y la inhabilitación de servidores públicos responsables. Además, precisó que el delito será imprescriptible y no permitirá beneficios como criterios de oportunidad, conmutación de penas o libertad condicionada. Se homologa el tipo penal. Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género. Y se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima, contextos de asimetría de poder. Se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, se cometa por una persona servidora pública o la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables. También destacar que se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad a las 2/3 partes de esta pena de 50 a 70 años. Adelante. Responsabilidades adicionales. Además de la pena privativa de libertad, la ley contempla sanciones adicionales como pérdida de derechos sucesorios, pérdida de tutela y guarda y custodia, pérdida de patria potestad y también destitución e inhabilitación en el caso de tratarse de servidores públicos. Se prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio. El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles, no es un delito que pueda prescribir. Y finalmente, no se accede a los diferentes beneficios. No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada y tampoco en ningún caso la vía de la amnistía. Se fortalecen fiscalías especializadas.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorquez, informó que la iniciativa de Ley General sobre Feminicidio establece la aplicación obligatoria de protocolos homologados para investigar este delito con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y análisis de contexto de violencia. Además, señaló que todas las fiscalías del país deberán contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y personal técnico capacitado para atender estos casos, garantizar la protección de las víctimas, asegurar la reparación integral del daño y fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Esta iniciativa parte de una premisa fundamental. En casos de feminicidio, existe una obligación de investigar con debida diligencia de forma reforzada. Para ello, se establece la homologación de protocolos especializados de actuación, los cuales deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la Procuración de Justicia en el país. Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y además una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y sobre todo la atención a víctimas. También se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubieran iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones. Todo esto a fin de garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas. Ley contempla mayor protección para familias de víctimas. La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, informó que la iniciativa de Ley General sobre Feminicidio reconoce como derechos de las víctimas el acceso a la verdad y la justicia, atención médica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, protección integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, así como la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción para pueblos indígenas. Además, contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, campañas de prevención, actualización de protocolos de atención, fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, refugios y la línea de las mujeres, con el objetivo de garantizar una reparación integral del daño y una atención coordinada en todo el país. Esta ley general no solo tiene aspectos de la investigación, sino también tiene todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas. Y se reconoce como derechos de las víctimas el acceso a la verdad y la justicia, la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas, que en este caso son niñas y adolescentes muchas de las veces, la asistencia jurídica especializada y además gratuita, la atención integral para niñas, niños y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres, la restitución, y esto es muy importante porque ha sido también un elemento que lo han puesto de relieve las víctimas, la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna, respetuosa y asistida, y servicios de traducción e interpretación cuando se trate de poblaciones indígenas. Además, si le damos a la siguiente, por favor, la reparación integral del daño está contemplada en el proyecto de ley y deberá de ser esta reparación transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, y las entidades federativas responsables deben de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas, con énfasis en las hijas e hijos de las víctimas. Avanza programa de vivienda con más de 24,000 hogares en Morelos.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, informó que durante la sesión de Vivienda para el Bienestar se presentaron los avances del programa en Morelos, donde la meta es construir 24,000 viviendas nuevas durante la actual administración. Indicó que el proyecto registra un avance de 16.2% y que la inversión prevista supera los 14.400 millones de pesos, con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda digna para las familias de la entidad. Es la sesión 24ª de este miércoles de vivienda que hemos realizado en 20 entidades del país. El Morelos, ahí vamos, la meta son 24,000 viviendas nuevas en lo que resta de la administración. El porcentaje de avance es del 16.2%. Y con este programa de vivienda nueva la inversión será mayor a 14,400 millones de pesos. CEP y SEDATU regularizarán escuelas en zonas rurales. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano firmaron un convenio para regularizar la tenencia de la tierra de planteles públicos ubicados en ejidos y comunidades para brindarles certeza jurídica y facilitar el acceso a programas e inversiones en infraestructura educativa. El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que esta acción fortalecerá el derecho a la educación y evitará que la situación legal de los predios limite el desarrollo de las escuelas. Mientras que Edna Vega Rangel destacó que el acuerdo contribuirá a ordenar jurídicamente estos inmuebles y mejorar la planeación territorial en beneficio de las comunidades escolares. Ahora vamos con nuestra compañera Eli Arango, quien nos presentará todas las actividades de nuestro partido Movimiento. Morena encabeza preferencias electorales en Nuevo León. Nuestro partido Movimiento lidera las preferencias electorales en Nuevo León, con 31%, de acuerdo con una encuesta publicada por El Financiero. Por encima de Movimiento Ciudadano, que registra 22%, el PAN con 10% y el PRI con 9%. Las y los neoleonenses buscan un gobierno honesto, justo y cercano a la gente. Y la Cuarta Transformación continúa ganando respaldo frente a los partidos de oposición. Morena destaca resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Esta estrategia continúa dando resultados, pues a 1 año y 9 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los delitos de alto impacto se han reducido 32%. El partido destacó que estos avances son producto de una estrategia basada en la atención a las causas, la coordinación entre instituciones, la inteligencia, la investigación y el trabajo de la Guardia Nacional, al tiempo que reiteró que la paz se construye todos los días, poniendo al pueblo en el centro de las decisiones. INFP invita a seguir su cartelera de espacios formativos. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena convoca a la ciudadanía a seguir la programación de sus espacios formativos de este miércoles a través de su canal de YouTube. La cartelera incluye la charla Formación contra la Desinformación, Modernidad Líquida y la Sociedad del Espectáculo, así como diálogos por la paz, seguridad, soberanía y paz, con el propósito de fomentar el análisis, la reflexión y el debate sobre temas de interés público. Recuerda que sin información no hay transformación. Muchas gracias por la información, Eli. Estaremos pendientes. Clara Brugada atiende a más de 4,000 personas en audiencia ciudadana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó la jornada número 22 del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano en el Jardín Flotante Tlalipan, donde se brindó atención a 4,283 personas.
Acompañada por titulares de dependencias capitalinas, recibió 635 solicitudes relacionadas con temas como medio ambiente, movilidad, vivienda, obras públicas, salud, seguridad, cultura y deporte, además de atender de manera directa 9 casos presentados por 25 ciudadanas y ciudadanos. Durante esta audiencia, la número 76 desde el inicio del programa en 2024, la carpa de contención dio seguimiento a 11 casos planteados por 64 personas en representación de 3.605 habitantes de la capital. El gobierno de la Ciudad de México destacó que estas jornadas buscan mantener un diálogo directo con la población para atender sus necesidades, proyectos y propuestas, fortaleciendo una atención cercana y en territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es el país que más ha aumentado los salarios de sus trabajadores en toda la OCDE, alcanzando un promedio de cotización histórico. Por ello, este miércoles salimos a las calles a preguntarle al pueblo cómo ve que el gobierno de la Cuarta Transformación priorice la recuperación del poder adquisitivo para que a las familias trabajadoras les rinda más su dinero. Vamos a ver qué dijo la gente el día de hoy. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, conformada por 38 países, México es el país que más ha subido el sueldo a sus trabajadores. ¿Usted qué opina de que el gobierno esté priorizando el poder adquisitivo de sus trabajadores para las familias mexicanas? Bien, de hecho, bueno, la situación de que se haya incrementado el salario mínimo en los últimos años ha sido bueno para todos, para las familias, básicamente, porque independientemente de los porcentajes en los que se incrementa el salario, los productos siempre subían. Entonces sí mejoró bastante, la verdad, porque yo creo que estuvimos hablando en algún momento de un 22% de incremento al salario en un año. Entonces, pues desde mi punto de vista eso ha estado muy bien. Pues la verdad es que es algo bastante bueno porque anteriormente era algo que no teníamos, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues el hecho de que se estén preocupando por que la gente que tiene menos tenga una buena calidad de vida, me parece excelente. Es un gran avance que en años no habíamos visto. Entonces, estamos conforme con eso porque vemos el avance, vemos dónde está trabajando, ¿sí? Lo que en años no se hizo, que personas que no les alcanzaba el sueldo mínimo iban y compraban y a la otra vez que compraban ya estaba otra vuelta más caro y a la otra vez que compraban. Entonces esto ya dio una estabilidad al país y eso nos motiva pues a todo el país, ¿no? A todos los trabajadores sobre todo, ¿no? Porque en años no había pasado y eso es satisfactorio para nosotros, ¿sí? Yo voy de acuerdo en esa posición que tiene el gobierno de México, pero también voy de acuerdo que deben de ponerse de acuerdo con los empresarios porque ellos son los que los impactan. Al gobierno le conviene los impuestos que cobran de ese producto del trabajo de los empleados. Entonces deben de ponerse de acuerdo porque cada vez atora un poquito más a los empresarios. Entonces debe de haber un acuerdo equitativo para ambos, empleados y empresarios. Y con respecto a eso, ¿usted no siente que está habiendo un buen diálogo entre empresarios y gobierno? Bueno, yo no vivo en la Ciudad de México, de donde yo vengo realmente veo un problema muy serio. Los empleados no existen ya casi, tenemos un problema, yo soy empresario, tenemos un problema con ellos y les dan muchos beneficios y deben de condicionarlos también,
porque se sienten muy protegidos y realmente deben de ser responsables de lo que están haciendo. ¿Usted dónde vive, si no es indiscreción? Es muy indiscreta usted. Yo vivo en Puerto Vallarta. Una indiscreta profesional. Sí, muy profesional. Yo soy de Puerto Vallarta y tenemos ese problema ya. Los empleados se sienten muy protegidos y realmente todos estamos careciendo de empleados. Inclusive tenemos espacios en otros estados y de ahí estamos importando mano de obra. Pues no creo que estén priorizando o sea, podrán priorizar el monto económico, pero la canasta básica está igual de cara, es más, está más cara que de costumbre, ¿no? Entonces, yo creo que la clase obrera o la gente que tiene menores ingresos, pues con estas situaciones yo creo que les está pegando mucho más, ¿no? O sea, a mi consideración, de nada sirve subir el sueldo si lo demás sigue subiendo, ¿no? Sube la gasolina y en automático todo va para arriba. Bueno, el precio de la gasolina se ha mantenido estable hasta donde tenemos información y la canasta básica también está controlada con un plan también del gobierno para que no suba, para que no aumente la canasta básica. Solo la canasta básica, quizá otros productos sí se han encarecido y tal, pero sí se ha procurado esto de la canasta básica. Usted no sé si tenía conocimiento y qué opina. Pues para empezar, que se haya mantenido el precio de la gasolina, esa no fue la promesa de López Obrador. La promesa de López Obrador es de que iba a costar 10 pesos. Y cuando fueron los debates y el señor lo negó y lo sigue negando, pero en los debates está grabado, salió en televisión nacional que la gasolina iba a costar 10 pesos, cosa que jamás sucedió. Pero va a suceder, oiga. ¿Usted qué opina si yo le digo sí va a suceder, nada más? Hay que ir fortaleciendo con las refinerías, o sea, en realidad sí, todo esto de las refinerías y eso ha hecho un gran trabajo, no ha subido la gasolina y se espera, claro que con la medida de los años se pueda ir mitigando pues toda la carencia económica que ha padecido México. Pues difiero mucho de lo que usted comenta, o sea, para muchos mexicanos, obviamente yo no le voy a ningún partido, o sea, sí le dejo muy claro, ¿no? O sea, para mí, el color que sea es gente que promete y no cumple. Así como no cumplió este señor, como no ha cumplido esta señora, la señora le sigue diciendo presidente a una persona que ya no es presidente de la República. Entonces, no se presentó en la inauguración del Mundial, entonces dicen una cosa, hacen otra cosa, o sea, como les repito, yo soy totalmente apartidista, pero no siento que hayan hecho nada de lo que han prometido, ¿no? Muchísimas gracias por darnos su opinión, que tenga muy buen día. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestros contenidos y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.